El SENAVE declaró en estado de emergencia fitosanitaria por 60 días a los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, esto por la aparición masiva de langostas voladoras en esa zona de la región occidental. Nuestra compañera Laura Penayo tiene todos los detalles de este tema. Adelante, Laura, te escuchamos. Así es, compañeros, y tras la aparición de estas langostas voladoras a mediados del mes de febrero aproximadamente, el SENAVE declaró en estado de emergencia los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón por 60 días. Hasta el momento son 9 los focos localizados que fueron afectados por esta plaga. Óscar Cabrera Narváez, director del SENAVE, nos habla acerca de los trabajos que van a realizar en la zona y la inversión que hará el gobierno con estos trabajos. Escuchamos lo que dice. Y hemos detectado de que en la zona de Alto Paraguay y Boquerón en este momento tenemos 9 focos que han sido debidamente georreferenciados, monitoreados, por lo cual creemos conveniente iniciar una serie de acciones para minimizar el riesgo que representa esta plaga, disminuir los potenciales daños que se puedan dar en los cultivos y en la producción de la zona. El SENAVE va a destinar aproximadamente 945 millones, hasta 945 millones en esta etapa, que representa aproximadamente $160.000. Para que ustedes tengan una idea, Bolivia en una primera etapa ha determinado la utilización de casi $700.000. Estamos hablando de un 25% de lo que Bolivia destinó para esto, lo cual también significa que el impacto que en este momento tenemos no es tan grande como lo es en el vecino país. Y también nos mencionaban las autoridades que lo que buscan es usar productos que no dañen al ambiente y a otras especies. Nelson Fariña, director de Protección Vegetal, nos hablaba de los lugares por donde se desplaza esta plaga. Escuchamos lo que dice. Que esta plaga, ¿verdad?, se está desplazando en una dirección de oeste a este, ¿verdad? Inicialmente en la zona de Teniente Enciso, ¿verdad?, aproximadamente 35 kilómetros de la frontera con Bolivia. Esto se va desplazando hacia el este, alcanzando Teniente Pico, Teniente Fortín 4 de Mayo, Madrejón, Toropampa, inclusive la colonia María Auxiliadora, ¿verdad? Es esa dirección que está tomando hoy día esta plaga, ¿verdad? Específicamente de acuerdo a las condiciones climáticas de humedad y la dirección del viento que se está presentando, ¿verdad? Y los trabajos que harán durante estos 60 días serán de monitoreos, fumigaciones aéreas y terrestres. Esto es todo lo que tenemos para informar desde aquí, compañeros. Volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Laura. Completo reporte. Y los productores de la zona de la región occidental del país son los más preocupados, atendiendo a que las autoridades ya habían dicho que bloquearían químicamente el avance de estas langostas, y por de pronto lo que se ha reportado es un aumento en la población de esto que ya es catalogado como una plaga.